¿Has oído hablar de la voluntad anticipada? ¿Te gustaría contar con un documento en el que se estipule tu deseo de que ante una enfermedad terminal no te sometan a tratamientos médicos innecesarios que te mantengan con vida? ¿O prefieres no hablar de nada que tenga que ver con el tema de la muerte? Hoy en Diálogos en Confianza te informaremos acerca de la Ley de Voluntad Anticipada. Hola, ¿qué tal, amigos? Qué bueno que nos acompañan. Yo sé que el tema de hoy es delicado, pero ¿sabe qué? Hay que entrarle de una vez porque luego andamos por la vida, nosotros los que estamos en este programa, que además es de ustedes, el programa, pues dando por hecho de que ya todo el mundo sabe de qué se trata, que seguro ya la firmó, y luego sale mi compañerita Nora con el micrófono a ver cómo anda el asunto. Y resulta que pues todavía hay mucha confusión con este tema específico de la voluntad anticipada. Se confunde con eutanasia, se confunde con si yo solito me desconecto. No, de veras, ahorita lo van a ver y hay muchas dudas. Entonces dijimos, reunamos a los especialistas en este mes que es el llamado mes de la voluntad anticipada. Y ustedes dirán, ¿y por qué dedicarle un mes? Bueno, porque ese mes los notarios nos dan una ayudadita, es todavía más barato de lo que normalmente es. Y qué bueno que se use porque ya estamos viendo cuántas dudas hay. De una vez saquémosla y lo compartamos. Así que ustedes, amigos que están viéndonos, háganos el favor de enviar sus dudas o si ya tuvieron la experiencia de firmar o incluso de tener que utilizar esto de la voluntad anticipada, cuéntenos la experiencia o cuéntenos su pregunta. Y acá también estaremos con nuestro público invitado. Nora, ¿y qué vamos a hacer con las redes? Porque hay quien cree que nada más estamos atendiendo Twitter y Facebook porque traes ahí un aparatito muy sofisticado. Pero no, buenos días a todos. También aquí recibimos sus llamadas y lo que vamos haciendo es una y una. Órale. Para darle respuesta a todos. Y que nos vean también por internet, aquellos que ahorita dicen, chin, pero estoy a punto de irme a la chamba, pues en la chamba. Te damos la dirección a todos ustedes, es http://www.canal11live.tv/internacional/. ¿Y te parece? Yo sé que vas a presentar a los especialistas, sí, pero el día de hoy hay un plus. Eso quería decirles, vas. Tenemos a un abogado que está en el centro de contacto con la audiencia, que es el licenciado Eric Efraín López Medina, que es abogado del Colegio de Notarios, pertenece a las notarías 97 y 39 del DF y va a estar contestando todas las dudas de la gente que se comunique, Fer. Pues oye, ¿y qué te parece que arrancamos con una muy querida amiga, compañera nuestra, bueno, gloriosa periodista, que podemos decir, la maestra Cristina Pacheco, quien además acaba de tener una sensible pérdida? Creo que su pérdida muy cercana, pero le pegó a todo México, ¿no? Porque era un personaje de esos que todos queremos, a todos se nos quedó en el corazón por alguno de sus escritos. Y ella opina acerca de esto. Porque no sabía nada de la voluntad anticipada. ¿Cómo crees? Tampoco, Antes de me esto lo dijo, no sabía nada. Pero estuvo en la firma, ya firmó ella su documento. No, pues hay que oír lo que nos comenta la maestra. Señora Pacheco, un placer de verdad que nos dé la entrevista. Usted firma esta ley de voluntad anticipada, pero antes de empezar la entrevista me decían, no hay información al respecto. No, porque uno no sabe exactamente qué es. Si alguien nos dijera que es una manera que tenemos para proteger el respeto a nuestra vida y para proteger a los demás. Yo tuve una experiencia terrible. Mi madre estuvo muy enferma. Sufrió un cáncer espantoso, duró como 2 años enferma. Y llegó el momento en que nos decía, por favor, ayúdenme a morirme. Nadie se atreve a ayudar a morirse a un ser humano, o casi nadie, por lo menos yo no tuve el valor. Y no sabe cómo me arrepiento, porque le prolongamos la vida inútilmente, sufrió mucho. Si hubiéramos tenido ese documento, ella misma hubiera dicho, ya no quiero vivir, no quiero más operaciones, no quiero más curaciones espantosas, no quiero sentirme humillada en mi cuerpo que ya no puede funcionar.
que no puede pensar. Entonces, yo le digo, me arrepiento. Desde aquella época empezamos a pensar cómo evitar esto, pero claro, no sabíamos cómo. Ahora yo lo estoy haciendo, entre otras cosas, para quitarles a mis hijas la espantosa responsabilidad en un momento dado de que dijeran qué hacemos con ella, cómo decidimos que termine. Yo voluntariamente digo, quiero mi vida digna hasta mi muerte, quiero vivir mi muerte pero bien. Viví mi vida muy bien, lo he vivido muy bien, quiero vivir mi muerte con dignidad. Y es una manera de decir, amo la vida. Si tú amas la vida, amas tu muerte también. Señora, nada más una pregunta más. Me decía usted también, esto lo dirigen especialmente, aunque no debiera ser así, adultos mayores. Se invitan también adultos mayores al evento. Si esto se puede firmar desde los 18. Que supiéramos cuándo va a llegar la muerte, ¿verdad? Sí. Ojalá que dijéramos que solamente es una situación en que se ven personas mayores de tal o cual edad. Lo que sí le digo es esto, quien supera los 60 o los 70 años es un triunfador. Es un triunfador sobre la muerte. Imagínense qué maravilla, ¿no? Eso por un lado, y por otro, entre más pronto lo hagas, mejor. Estás más consciente, estás en mejores posibilidades y además uno nunca sabe cuándo va a llegar el fin. Pero mientras llegue hay que disfrutar de todo lo que podamos y con la mayor dignidad, ¿no? Muchas gracias, señora. Gracias a usted. Fíjense qué interesante, ¿eh? Y hay ya muchas preguntas en el público, pero vamos presentándolos igual hasta con preguntas tuyas, ¿te parece, Nora? Así es, Fer. La primera, pues, ya nos solicitó acá nuestro invitado, que por cierto, tiene una profesión deliciosa. Imagínense que alguien es bioeticista. ¿Voy bien o me regreso, maestro? Muy bien, muy bien. ¿Qué hace un bioeticista? Digo, para ubicarnos, porque suena muy bonito, interesante. Yo soy filósofo, pero mi especialidad de maestría en la Facultad de Medicina es la bioética, las humanidades en salud, es decir, nos ocupamos de los problemas que tienen que ver con el inicio y el fin de la vida, desde la ingeniería genética, el aborto, la interrupción legal del embarazo. Ahora más que está de moda eso, desde genética, reproducción in vitro, bla, bla, exacto, bla. hasta la cuestión última de la muerte, ¿no? O sea, los cuidados paliativos, la eutanasia activa o pasiva, y desde luego el tema que nos estudiarían, ocupa. por ejemplo, la señora que tiene hija, que tiene una discapacidad mental, que ya ve que muchas optan hasta por operarlas para que no se embaracen. ¿Usted podría estudiar ese ámbito? ¿Se vale, no se vale? ¿Es una agresión? ¿Es una ayuda? Sí, la bioética tiene que ver con los derechos de los médicos y de los pacientes, y también con el derecho que está vigente, y asimismo, claro, con las creencias y el sentido de la vida que le da cada individuo a su existencia. Pero me gustaría que pasáramos a definir qué son precisamente las cosas que hoy nos ocupan. Exacto, la voluntad anticipada. Él es Eduardo Bello Campo, filósofo y bioeticista. ¿Qué sería la voluntad anticipada explicada en español, bueno, por favor? digámoslo en plural, porque son muchas, aunque así se llame la ley y se hable en singular, en realidad son muchas, cada una es un caso diferente y particular. Las voluntades anticipadas son las decisiones que hacen los individuos en un documento legal que se registra ante notario para que en caso de que lleguen a estar en un caso muy grave, en una situación de salud muy grave, por ejemplo con tetraplegia, con parálisis total o inconscientes, sepan los médicos qué tratamiento seguir, y se puede hasta designar una persona encargada de que esta voluntad se cumpla. Así que las voluntades anticipadas son muy importantes en el momento presente porque atañen al problema de cómo morir, cómo morimos en el hospital, en casa, y decidirlo uno, porque luego, como dice la maestra Pacheco, es que ¿quién se atreve, no?, a tomar una decisión y dice, ¿y qué hubiera querido mi familiar? Y por eso también tenemos a Miriam Israel, tanatóloga y consultora familiar en cuidados paliativos. Qué bueno tener una ley como esta, porque así le quita esa carga y ese peso a los familiares. ¿O tú qué opinas, Miriam? Mira, la especialidad de cuidados paliativos es lo que decía Cristina. Realmente no es tanto lo de la ley de voluntad anticipada como el conocer que existen los cuidados paliativos. Es que hay quien piensa que cuando uno dice vamos a respetar su voluntad es dejarlo morir y ya no acercarle ni agua. Ahí es a donde entran los cuidados paliativos. Eso, por favor, explícalo. Cuidados paliativos, te voy a explicar, es cuando la enfermedad ya no responde al tratamiento.
cuando sale la primera metástasis, cuando tenemos la primera recaída, cuando tenemos esta manera de que la enfermedad, ya los síntomas ya están fuera de control. Ya rebasaron cualquier tratamiento y cualquier tratamiento sería hacer seguir sufriendo a la persona. Claro. Y entonces es el encarnizamiento terapéutico, que vamos buscando una sanación, nos cueste lo que nos cueste. Y cuando digo nos cueste es económicamente, ¿sí? Materialmente, emocionalmente. Sí, bueno, esa es la peor. Y el paciente se va realmente consumiendo con una rapidez bárbara. Fíjate que el otro día estaba yo leyendo un artículo sensacional que decía que los pacientes que están en cuidados paliativos tienen una vida más larga. Pero no porque cuidados paliativos les haga la vida más larga, sino que no les ayuda para que no se consuma ese cuerpo. Pero te voy a decir el tema... el sufrimiento. No. Oye, es que, bueno, en fin, no hay que vivir con dolor y morir menos. Pero te voy a decir algo. Cuidados paliativos lo que hace es que evita que te conecten a una máquina. ¿Por qué? Porque estás consciente de lo que estás viviendo, ¿sí? Porque el dolor físico está controlado. Cuando una persona te dice, me quiero morir, es porque tiene un dolor incontrolable. Sí. Ahí es cuando dice, pero si tú le controlas el dolor, que el 90% de los dolores son controlables, por ejemplo, los dolores del cáncer, el 90% son controlables. Pero bueno, ese es otro tema. La ley de voluntad anticipada lo que dice es, por favor, no me conectes a la máquina. Porque si tú me conectas a la máquina, ya no hay forma de que me desconectes. O sea, eso es irreal. No. Si tú conectas a una persona, si un paciente por X situación llegan y lo conectan a un respirador, ese paciente no lo pueden desconectar. ¿Cómo crees? Porque si lo desconectan es eutanasia. Y eso está penado en México. Uy, pero si hay un chorro que dicen después de 3 meses, cuando ya se acaba el seguro de gastos médicos, bueno. Fíjese que ya no está reaccionando el enfermo. Esa es otra historia, pero... ¿Perdón? Esa es otra historia, esa es falta de ética, ¿sí? Guau, de mucha gente, perdón. ¡Qué ¿no? pena! Sí. A ver, mira, lo vamos a retomar acá con Maricruz Medina Mora y Casa, psicóloga responsable del programa de voluntad anticipada de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Usted dirá, ¿y qué hacen ahí? Pues es a donde le dan seguimiento a trámites, ¿no? A documentos, formatos relacionados con hospitales públicos, privados del DF. Y también a la promoción de la voluntad anticipada. ¿Qué nos querías comentar? Que te vi ya. Pues yo estoy con todos ustedes. Creo que fue muy importante lo que nos dijo Cristina Pacheco, muy importante lo que nos dice Miriam. Y yo lo que les diría es que hace necesario hacer una ley que apoye o que fortalezca los cuidados paliativos, que cuesta trabajo el tema de la muerte, en primera instancia nos cuesta mucho trabajo ni hablarlo. Da como roña, ¿no? Sí, entonces nosotros nos hemos dedicado a difundir, a hablar sobre este tema, hemos ido a donde nos han abierto las puertas, hemos ido a hablar con médicos, con profesionales, con abogados, con la gente, o sea, quien quiera saber del tema, estamos disponibles y la gente sigue diciendo no se sabe. Yo creo que hay una parte importante, hay una cierta resistencia. Entonces, bueno, ese es el primer obstáculo, es llevar el tema a manos de la gente, a que lo sintamos nuestro, a que hagamos conciencia de que vamos a morir. Esa es una realidad y creo que es uno de los grandes misterios de la vida. E incluso uno de los... Es lo único que tenemos seguro cuando nacemos, ¿no, compañera? Definitivamente. Entonces, sí que... y efectivamente, la atención al final de la vida, la atención que es pertinente y que tiene resultados mejores y positivos, es la atención en cuidados paliativos. Y lo que hace la voluntad anticipada es que la persona tiene esa decisión en sus manos. La decisión no está en manos del médico, no está en manos de la familia. Porque a veces cuando uno está ya en esa situación, todos quieren opinar y comúnmente se les olvida preguntarle al paciente. Esto es como el técnico de la selección nacional. Todos piensan que lo hubieran hecho mejor. Exactamente. A ver, pero carguen con ese peso. Oigan, y tenemos que presentar también al notario número 133. Él es el licenciado Héctor Galeano Inclán, integrante de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios del DF. ¿Por qué hay esa creencia o estigma
de que si hablamos de esto o firmamos la voluntad anticipada o el testamento, es como si estuviéramos invocando a la muerte. ¿De dónde sale semejante idea? Desde la época de oro del cine nacional. Muy buenos días. Ya cuando te llevaban al notario era porque ya también le estaban dando los santos óleos. Muy buenos días. Eso es cierto. Es una realidad. Este instrumento yo creo que se inscribe dentro de algo más general que se llama la cultura de la previsión. Necesitamos siempre estar pensando en una vida con dignidad, pero también en una muerte Claro, con la misma dignidad. Este instrumento es un nuevo instrumento, nace en el 2008, el fenómeno existía, comienza a regularse hasta el año 2008. ¿Por qué elegimos un mes en coordinación con el gobierno del Distrito Federal? Precisamente para lograr hacer reflexión. Vamos a reflexionar sobre estos temas, vamos a tratar de incursionar en la gente, a permear este tema entre la gente, porque está inscrito dentro de ese tema general de la cultura de la previsión. Y déjame decirte que a mí ya me tocó pasar por esto en el 2001. ¿Te parece que regresando nos platiques? Claro que sí, por supuesto. También ya para que nos platiques allá también con el notario y todas las llamadas, tweets, Facebook. Hoy voluntad anticipada, ¿qué tanto sabemos? A través del documento de voluntad anticipada, las personas tienen la libertad de elegir el no someterse a tratamientos o procedimientos médicos prolongados de manera innecesaria. Seguimos con ustedes. El tema del día de hoy, voluntad anticipada, no es comprar la muerte. Ya nuestros invitados nos han ido haciendo algunas aclaraciones sobre el tema, pero no les hemos presentado al licenciado Marco Antonio Espinosa, que es notario, número 97, presidente de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios del DF. Y recuerde que en el Centro de Contacto con la Audiencia está el licenciado Eric Efraín López Medina, que es abogado del Colegio de Notarios y pertenece a la notaría 97 y 39. Así que comuníquese con nosotros. Y, licenciado, le doy la bienvenida. Muchas buenos gracias, días. Nora. Y usted quería también comentarnos en qué estados de la República, porque esto ya no nada más está en el Distrito Federal, ¿en qué otros estados está ya la ley de voluntad anticipada? Sí, hay un esfuerzo importante de las legislaturas locales a partir del 2008 que se detona en el Distrito Federal. Tenemos ya 12 estados adicionales, son Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, el Estado de México, Colima y Tamaulipas. Y en otro gran número de estados ya está en un proceso legislativo el que se apruebe esta ley de voluntad anticipada. ¿Y es similar? ¿Es lo mismo o cambia? Porque es como otros documentos que de acuerdo al estado tienen una variación. En esencia es exactamente igual. Y hay otra cuestión, Fer, aquí nos dieron a nosotros el día que fuimos a grabar un folletito que dice, lo queremos retomar porque comentaban algo al respecto, es una muerte digna, es prepararte para morir, es prevención, pero dice, ¿pueden negarse médicos y enfermeras a realizar mi voluntad? Ándale, ahí ¿Pueden? está la cosa. Sí, pueden, en la ley les da una eximiente responsabilidad de decir, yo quisiera conectarlo, pero dice el paciente que ya no se le conecte, como nos decían nuestros especialistas. Ellos pueden hacer una objeción de conciencia, decir, mis creencias Pero tienen que religiosas, mandarte morales. otro doctor. Desde luego. O sea, tienes derecho a otro médico. así Acá es. quiere aclarar algo el profesor. Sí, la objeción de conciencia está vigente en la Ley de Salud del Distrito Federal 16 bis 3, donde dice que los médicos pueden presentar objeción, basta que lo digan, ni siquiera es un documento escrito. Y no con serán testigos. sancionados. O sea, ellos pueden pero no querer. no pueden presentarla cuando no haya otro médico tratante. Es decir, tiene que haber otro para que puedan presentarla. Siempre debe haber alguien disponible para la objeción de conciencia, porque el paciente no puede ser dejado sin atención. Y quiero definir los cuidados paliativos. A ver. Paliativo viene de pallium en latín, que significa manto o capa. Quiere decir que se arropa, se protege a la persona en el momento en que está ya en una situación terminal. Cuando es un paciente en donde, como se ha dicho, no se responde al tratamiento, no tiene más de 6 meses de vida, puede o no perder la conciencia, etcétera. No hay varias condiciones médicas. Entonces, en ese momento entran los cuidados paliativos, que son multidisciplinarios, de varias especialidades médicas. No solo es medicina interna, también algología. O sea, ¿Qué es esto? La ciencia especializada en el dolor, en el combate al dolor, y otros médicos según el sistema del que se trate, ¿no? Desde nefrólogos hasta neurólogos, etcétera. Entonces es importante que todos los hospitales cuenten con cuidados paliativos, aunque no es así. Sí,
Si me permites, yo quisiera aclarar un poquito. Esto del equipo multidisciplinario viene conformado con un médico, sí, que puede ser un médico internista. Por supuesto, tiene que saber manejar el dolor, eso es indispensable, aunque sea internista, porque manejar el dolor no es fácil. O sea, el juego que hacen ahí con los medicamentos para controlar el dolor permite que de verdad el 90% del dolor sea controlable. Se mitiga. Sí, y fíjate, es mucho más fácil controlar el dolor de cáncer que controlar el dolor de una escara. Ay, bueno, y si no hay esos cuidados, claro. Y entonces, si nos ¿qué hacen dices los que cuidados? es una escara para quien no ha tenido que cuidar a un familiar. Es cuando se va haciendo una úlcera. Una llaga. Una llaga y va creciendo. dolorosísima. Pero eso se puede evitar. Entonces, ¿qué es un equipo interdisciplinario, multidisciplinario que trabaja de forma interdisciplinaria? Está conformado por un médico, está conformado por una enfermera paliativista, está conformado por un tanatólogo y un trabajador social. Son los 4 básicos, por decir los algo. 4 miembros indispensables para un equipo que diga brindo cuidados paliativos. Oigan, vamos a ver este sondeo tan inquietante, ¿te ¿Quieres parece, que Nora? lo mandemos con un comentario? Está Ándale, aquí. para la idea que existe de esto de la voluntad anticipada. Dice Maribel Goiz Domínguez, si es voluntad de nuestro Señor, ¿por qué lo retamos? ¿Se puede donar algún órgano a otras personas y así saber que se vive? Esa es mi humilde opinión. Esta confusión que hay todavía entre la voluntad anticipada y la eutanasia. Hicimos un sondeo, Ahorita vamos verlo. contigo también, Maricruz. Vamos a verlo para que pues nos demos cuenta, ¿no? Cómo anda el asunto. Señor, ¿usted conoce la diferencia entre eutanasia y voluntad anticipada? Sí. Sí. Pues la voluntad anticipada es precisamente cuando uno decide respecto de su propia vida en cuanto se encuentra en una situación de alguna enfermedad terminal. Es cuando uno mismo decide hasta qué momento quiere vivir. Que está uno enfermo y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que me apliquen sueros o medicamentos. Pues es un poco más o menos semejante a la eutanasia, ¿no? Te anticipas, pero dejas un papel escrito, ¿sí? En el cual vas a disponer ya sea de tus órganos para donaciones y X. Me suena que voluntad anticipada puede ser que desde antes de morir o tener una enfermedad, tú das el permiso de que te pueden pues provocar la muerte, por así decirlo. Y eutanasia creo que es cuando ya tú no decides, ¿no? Cuando ya estás como, pues, cuando tienes una enfermedad súper horrible y estás en el proceso de fase terminal. Entonces yo lo que entiendo por eutanasia es de que tu familia autoriza si te mueres o no te mueres. O sea, pero no está como, no es tu voluntad. O sea, porque tú no estás en condiciones de decidir. Entonces creo que la voluntad anticipada es antes de que estés en esa posición. Y la eutanasia pues es cuando solicita alguna persona que decida sobre la persona de uno, la vida de uno. La eutanasia es cuando la persona, los hijos de las personas piden que muera, ¿no? Que lo desconecten. La eutanasia se supone es cuando tú decides fallecer voluntariamente. Híjole, como que no le atinó ni uno, ¿verdad? O sea, sí, pero no exactamente. Ahí vamos, caballero, deme un segundito. Mi abuela me decía, para que dure 100 años, dijo, no fumes, no tomes. Pero hay que darle un micrófono. Es la mujer de tu prójimo. Le vamos a dar un micro. No, mi abuela, no puedo. Le vamos a dar un micro ahorita para escucharlo bien, señor. Déjeme Muchas que ahorita gracias. le pasamos un micrófono y nos cuenta esa anécdota tan buena de la abuelita. A ver, pero aquí ya se quedaron muchos con la mano levantada. Va primero Maricruz, luego va el maestro y también ella. Me queda claro que son temas apasionantes, todos son temas interrelacionados porque estamos hablando de la misma etapa de la vida, de la fase, de la etapa terminal, ¿no? Del final de nuestra vida. Entonces, lo importante es, conocer las diferencias. Precisamente, una gran diferencia es, en primer lugar, en nuestro país la eutanasia no es un procedimiento legal y tiene que ver con el favorecer o facilitar la muerte de la persona. Por eso no está legalizado en este país. No, en ningún estado. Está penal. Está penado. por la En ley. otros lugares como en Bélgica incluso se acaba de
autorizar, legalizar a menores de edad. Imagínense el debate que hubo. Pero, ¿qué sería exactamente la eutanasia? El yo mismo, no sé, matarme. Eso es suicidio asistido. Eso es suicidio, pero yo tomarme algo, ya estoy enfermo. Y ya no quiero seguir, sigue siendo suicidio yo mismo. Eutanasia es que alguien más lo haga por mí. A ver. Miren ustedes, eutanasia, bueno, thanatos, muerte. Entonces, la buena muerte quiere decir una muerte procurada cuando se da la eutanasia activa, por ejemplo, vigente en Holanda, ¿sí? Y vigente también en Oregón, hasta el suicidio asistido está ahí vigente, ¿no? Legalmente permitido. ¿Sí? Claro, hay un montón de reglas, varios médicos tratantes, una voluntad de alguien que esté consciente, de menos que lo reitere 2 veces a una distancia de 15 días, que sea ya terminal, que no responda a ningún tratamiento, hay muchas reglas. Ahora, la eutanasia tiene 2 maneras de hacerse, la activa y la pasiva. La activa es cuando alguien va y desconecta, ahí ya no puede seguir vivo el paciente, un respirador o hace una inyección letal como hacía Kevorkian, ¿no? Sí, calles. Eso es una eutanasia activa. O los enfermeros pasiva, de la muerte, que le llamaban los ángeles de la muerte, sí, ¿no? Y todo eso. Es cuando se deja a la naturaleza el curso y ya no se atiende más al paciente. Por ejemplo, Karen Quinlan, que ya estaba en un estado vegetativo persistente o permanente, se puede llamar de los 2 modos, ¿no? Que se le retiran la nutrición parenteral, ¿no? Los sueros, etcétera. Y eso sí es una eutanasia. Sí, claro. Okay. Pero eso no es una voluntad anticipada. Por favor, apúntenlo. No, eso no es una voluntad anticipada. No vamos a matar a nuestro paciente. Adelante, notario. Los 3 conceptos importantes que maneja la ley Fernanda es precisamente la prohibición de la eutanasia, que ya nos los acaban de definir, como una muerte asistida. Ayudamos a matar. Una distanasia, que es precisamente una obstinación médica para tener al paciente por medios artificiales viviendo conectado a un respirador, como bien comentabas, 3 meses después de que se acabó el seguro médico, ya no está reaccionando, pero lo tuvimos por una obstinación médica. Exacto, pues pero así se entiende la distanasia. Y lo que procura la ley de voluntad anticipada es la ortotanasia, la muerte digna. Esta muerte arropada con cuidados paliativos. Pero no provocada. Desde luego que no. Ok. No, esos son los 3 conceptos principales. A ver, allí vas, Minora, es que hay muchas dudas. Guillermo, bueno, nos da su nombre, no lo vamos a decir, dice, en mi caso, mi abuelita tenía un tumor cancerígeno muy avanzado, ya no se podía hacer nada, así que en cancerología nos dijeron que lo único que seguía era los cuidados paliativos, y así fue, nos pudimos despedir de ella y no sufrió. El problema es que socialmente hay mucha ignorancia, a tal grado que mi madre me dijo que yo la maté, cosa que provocó una separación entre mi madre y yo. Claro. Wow. Por eso es la importancia, ¿sí? Que toda la familia esté en el mismo canal. Yo creo que parte importantísima de los cuidados paliativos es juntar a la familia y dialogar. Poner al paciente en el centro, metafóricamente hablando, dice, ok, ¿qué es lo mejor para mi paciente? ¿Sí? ¿Lo llevamos al hospital? ¿No lo llevamos al hospital? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a continuar con el tratamiento? ¿Vamos a ponernos de acuerdo? ¿Quién va a traer el dinero? ¿Quién se va a hacer cargo de la comida? ¿Quién va a cuidar al enfermo en la mañana y quién lo va a cuidar en la noche? Y entonces es parte de este arropamiento que les vamos dando, ¿no? Para guiarlos y decirles, número 1, ¿qué va a venir? ¿Qué es lo que están viviendo para que lo comprendan? Y desde el momento que tú comprendes lo que estás viviendo, baja tu nivel de tensión. Cuando una persona ajena a la familia dice, a ver, miren, tenemos 2 opciones, ¿lo quieren llevar al hospital o no lo quieren llevar al hospital? ¿Sí? Y entonces la familia decide, no hay de que a las 2 de la mañana corrimos para el hospital y que el hermano dijo, ¿pero por qué corrieron? Porque sí, se arma todo un pleito familiar que es irreconciliable en muchas ocasiones. Y entonces, esto de cuidados paliativos de verdad es un arropamiento, es un acompañamiento, es un llevarlos de la mano durante el transcurso de la enfermedad. Y acompañarlos. Me gustaría completar que muchas veces lo que comentabas ahorita, los médicos dicen, o nosotros decimos, ya no hay nada que hacer. Y más bien es aprender a que hay un cambio en el tipo de tratamiento que va a recibir la persona. Y el cuidado paliativo es un tratamiento completo y ya mejor lléveselo a su casa.
Sí, pero no era nada más para olvidarlo y Lo dejarlo siguen morir. haciendo, ¿eh? Ahí es la atención. Perdón, lo siguen mandando a su casa con un ya no hay nada que hacer y váyase a su casa. Entonces, es la llamada de angustia. Uno sí de veras no sabe qué hacer. No ¿eh? sabes qué hacer. Por eso es la importancia de darle que promoción, de darle Porque difusión. además el paciente ya quiere estar en su casa muchas veces. Claro, pero la familia, como no sabe toda esta situación, sigue presionando al médico, métale la quimioterapia y hágale lo que sea necesario. Lleva al brujo. Sí, Exacto. lo A que ver, sea. Acá miren, hay que aclarar que aquí se imbrican una gran cantidad de problemas. La responsabilidad del Estado y de las instituciones, la responsabilidad de los médicos tratantes, pero también los conceptos y las creencias sobre la vida que tengan las personas. Por ejemplo, si abordamos el problema de la voluntad anticipada o las voluntades anticipadas desde el punto de vista religioso, la solución ya está dada, ¿sí? Y es que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Entre otras, si abordamos ciertas creencias cristianas, ¿no? Pero si abordamos otras religiones, hay otras maneras de solucionarlo. Por ejemplo, en el budismo, ¿no? Que la persona evolucione, volverá a reencarnar, etcétera. Ahora, pero perdón, no te voy a solo el Canal interrumpir. 11, me permite que termine, no solo el Canal 11 respeta la opinión en respeto a la libertad de expresión de todas las personas, ¿no? Aquí respetamos, creo que todos los que estamos aquí respetamos las creencias religiosas. Hubo alguien del público que se comunicó que dice que hay que respetar al Señor, ¿verdad? Pues de hecho, yo creo que la respetamos voluntad esas creencias, anticipada sería más. pero para abordar el problema necesitamos una visión laica y secular. Eso es indudable, porque si solo metemos lo religioso, entonces ya no podemos solucionar ni tampoco reflexionar sobre nada desde diferentes puntos de vista. Yo creo que si se considera el tema religioso, en realidad se Por el está contrario, respetando y exacto. acompañando a la persona en esa etapa de la vida. natural. De todas maneras, la persona va a morir. Claro. Lo que hacemos es darle calidad, es ofrecerle la mejor manera, de tal forma que esté bien en ese proceso. Calidad y que- de vida hasta el Exactamente. final de la vida. Ese es el lema de Y, cuidados y yo paliativos. creo que algo muy importante es considerar por qué es importante que firmemos nuestra voluntad anticipada Exactamente, ese es el y punto. que la firmemos ahora. Aguántenme tantito. ¿Qué les parece? Vamos a ver este testimonio. Ya no tenemos tiempo, bueno, entonces mejor vamos a darle acá Sí, es a lo que estas quiero- es lo ideas. que quiero Adelante. subrayar, ¿Por porque qué? estamos ubicándonos ya en el final, en el momento ya de la existencia de esta enfermedad en etapa terminal. Pero el documento de voluntad anticipada tenemos que mirarlo desde el punto de vista del derecho humano de toda persona que dirige las instrucciones correspondientes para, llegado ese momento, se tomen las decisiones que él mismo haya se haya informado, haya pensado, haya reflexionado y evite la carga emocional a los familiares, que no tengan que ser los familiares quienes se vean obligados a tomar una serie de decisiones que muchas veces confrontan. Si no está de acuerdo ¿Qué la le familia, parece? Nos vamos a ir a una confrontan pausa, a uno pero solo. no Sí, nos por ha contado el supuesto. caso con su mamá. Es. Ahorita nos va a platicar para que vean. Ahorita regresamos. Yo conozco este programa de voluntad anticipada porque he tenido a dos familiares que firmaron su solicitud sabiendo que tenían esa enfermedad que les iba a avanzar y que iba a llegar a la muerte. Mi hermano y mi madre deciden entrar al programa porque el médico platica con ellos y les dice que pues desafortunadamente tienen una enfermedad que es terminal y que al estar en un hospital por rutina, por protocolos o por normas, es picarles, o sea, hacerle todos los estudios rutinariamente. Y al entrar al programa es tener calidad en su casa, cariño, hacer lo que quieran, que los visiten quien quiera, pero estar rodeados de amor. Cuando llegue ese final, pues no están solos. Por ejemplo, en mi caso, mi familiar fallece, automáticamente uno baja con la hoja que le dan, que firmó de la voluntad anticipada, con un resumen y con los cuidados, va uno al hospital y le dan automáticamente el alta de defunción, porque se supone que ahí ya tienen el expediente del paciente. Había momentos en que me daba a mí
como depresión, ¿no? Y yo le decía a una doctora de urgencias, doctora, es que quiero que me estabilice a mi mamá. Y me decía, pero dime tú qué es lo que quieres. Tú sabes que tu mamá, le pongamos lo que le pongamos, se va a morir. Dime tú qué es lo que quieres. Y yo le decía, es que no quiero que sufra, porque al final de cuentas, aunque están en eso de voluntad anticipada y vienen los médicos y les dan los medicamentos, pues van sufriendo porque sí van viendo cómo van decayendo ellos. Por ejemplo, en el caso de mi hermano y de mi mamá, pues en el momento sí fue complicado porque pues ellos me dijeron, ¿no? Vamos a morir. Y yo quiero disfrutar el último instante contigo. Y como que hay un lazo así de cariño entre el paciente, por decir, con los familiares, como de amor, bien estrechos, porque se van ellos bien y uno pues también queda tranquilo en ese aspecto. Y justo lo que nos dice este testimonio, a quien agradecemos de verdad que haya aceptado grabar para nosotros, es lo que nos están diciendo en las redes, esta cuestión de no hacer sufrir a la familia, pero ahí veíamos, licenciado Marco Antonio, que ellos lo firmaron desde antes, como nos lo están diciendo el día de hoy, pero hay personas que están preguntando aquí, dice Zoraida, si la persona sufrió un daño cerebral y no puede decidir por esa opción, ¿también está regulado que alguien ya tome la decisión? Podemos hacer esta aclaración, si el paciente ya está mal, ahí ya no es la familia la que decide firmar este documento. Si el paciente está mal, es precisamente la familia la que puede tomar. ¿Ahí en el hospital? En el hospital, nada más. ¿En qué orden? ¿Quién es el primer, encargado o legalmente de tomar la decisión? ¿Papás o esposas, si existen ambos? ¿O hijos? ¿Quién tiene que tomar esa decisión? Pero, ¿sabes, Fer? Lo que preguntan ellos es, si el paciente no firmó la voluntad anticipada, ¿sí puede la familia ahí decidirlo? Sí, alguno de los familiares en el orden que se establece en la propia ley de voluntad anticipada. ¿Cuál sería? Los familiares cercanos, cónyuge, hijos o ascendiente si no tiene hijos. Pero la cónyuge o el cónyuge es el primero en decidir. Sí, definitivamente. No los papás. No, claro que no. Pero si es menor de edad, ahí entonces, serían sí, los papás. Padres. Así es. Por otro lado... Oye, ¿qué pasa si los dos papás no están de acuerdo y la mamá dice una cosa y el papá dice otra? Desgraciadamente ahí sí tiene que tomarse la decisión por ambas partes, ¿no? Porque el ejercicio de la patria potestad es de manera conjunta. Ambos tienes que tomar la decisión. Es importante también hacer ese comentario, como bien comentaba el notario Galeano, que la persona puede hacerlo desde el día de hoy, que cumple 18 años, y tenerlo ya eventualmente, y puede cambiarlo las veces que considere necesario en el transcurso de su vida. Pero dura toda la vida, ya lo que dejé firmado lo tengo que estar renovando. No, lo que tú decidiste, ya hay incluso un registro en la Secretaría de Salud, nosotros los notarios damos el aviso y ya queda registrado. Y incluso les llega una carta al domicilio de las personas indicándoles que ya quedó registrado su documento. Esto no implica que si una persona, como dicen, se quiere echar para atrás, puede cambiarlo las veces que considere necesarias. En este mes de marzo, con las autoridades capitalinas, el Colegio de Notarios ha decidido también ayudar a la población. En adultos mayores de 60 años solamente tiene un costo de 400 pesos. Pero solo en el Distrito Federal y solo adultos mayores, ¿no? Y personas mayores de 60 años. Y solo marzo, además. Así es. 400 pesos entonces. Así es. A ver, ¿alguien de Guadalajara no puede venir aquí a hacerlo? No. Sí, a ver, Eduardo. A ver, es importante hacer notar dos cuestiones. Primero, voluntades o decisiones anticipadas. ¿Sí? Se puede designar en otros países, no sé si la ley en el Distrito Federal lo permite o en los estados, a una persona encargada de que se respete esa voluntad de la persona. Como el albacén en un testamento. Exactamente. O sea, que se encargue. Sí, está contemplado. Está contemplado bien. Entonces, esa persona se va a encargar de que se siga. Es un auxiliar de la familia y debe firmar también para aceptar esto frente al notario. Además, esa persona puede disponer, si está por escrito, si lo deja la persona, por ejemplo, de cuál va a ser el destino del cuerpo, si se incinera o si se sepulta, si se donan o no se donan los órganos. Entonces, la voluntad anticipada tiene que ver también con donación de órganos, con trasplante de órganos, ¿sí? Con el destino final de los cadáveres, que todo cuerpo muerto tiene una dignidad por ser humano, es el de un ser humano, ¿no? Aunque haya quien lo trate sin esa dignidad, ¿no? Claro que lo hay. Fer, eso es lo que yo quería aclarar. Preguntan también, notario, ¿qué enfermedades entran en esta
para poder hacer llevar a cabo la voluntad anticipada Pues y en cualquiera, dónde se debe hacer el trámite. Lo están preguntando mucho y aquí otra vez, Fer, hacerles la invitación a que se comuniquen al centro de contacto con la audiencia. Hay muchas dudas, aproveche, pues es gratis, ahí los pueden asesorar de verdad, ahí va a estar las 2 horas, nuestro especialista es el abogado Eric Efraín López Medina. Hay tantas dudas y si usted nada más toma el teléfono y se comunica aquí, 51664000, él está ahí para apoyarlos. Aprovechemos también, Fer, porque luego decimos, no hay información, la cuestión es que también tenemos que acercarnos nosotros y hay asesoría gratuita, licenciado. Sí, en el Colegio de Notarios del Distrito Federal, todos los días, martes, miércoles y jueves, de 4 a 6 de la tarde, sacando una previa cita al 55 11 18 19, pueden acudir, la asesoría es completamente gratuita, no solamente en el tema de voluntad anticipada, sino cualquier trámite relacionado con la actividad notarial. Ahora sí, ¿qué enfermedades entran y a dónde se puede acudir? Cualquier enfermedad que tenga una expectativa de vida no mayor de 6 meses, ya la persona esté desahuciada. Alguien desde que luego, quede en estado vegetativo por un accidente, ¿todo eso entra? cuya expectativa de vida no sea mayor de 6 meses. Pero si... mira qué Pues sí, son interesante. temas delicados Porque que también nos pueden decir imagínate, ahorita eso está fuerte. Digamos el caso de este músico argentino que ya Cerati, lleva mucho tiempo en este estado. Sobre ahí hay que esperar hasta que el cuerpo responda o no responda. En el caso de los accidentes, primero se tiene que atender el accidente porque la persona no traía un historial de una enfermedad, que esa es la gran diferencia. Entonces, se atiende el accidente y después de eso es que se puede evaluar y habría que ver las circunstancias para ver si es posible o no posible aplicar la voluntad anticipada. 2 cuestiones importantes. Las personas pueden estar en una tetraplegia, es decir, totalmente paralizados, que a veces ya ni hablan, que están como prisioneros del cuerpo y solo pueden mover los ojos, mueva uno para sí, mueva 2 para no, ¿verdad? Y están totalmente conscientes, ¿no? También hay otras parálisis, también la deficiencia renal, ¿no? Crónica, todo eso puede llevar a tener que hacer una voluntad anticipada, pero lo ideal sería hacerlo sanos, en vida, ya que si estamos vivos, pues tenemos que pensar en el final de la vida. La voluntad anticipada es para cuando se presente en ellos ya la muerte cerebral, lo cual, porque aquí estas personas es para siguen ir vivas. determinando el tipo de atención y cuándo es pertinente hacer la transición de un tratamiento curativo cuando ya no va a aportar ningún beneficio, cuando ya no va a salvar la vida, cuando la persona ya no va a recuperar su salud, ir haciendo esa transición hacia el tratamiento paliativo, que es el tratamiento que acompaña esa etapa de la vida de manera natural y donde hay una intervención del equipo multidisciplinario y se acoge, como nos decía Miriam, a la persona y a la familia y se atienden todas esas necesidades que son muy complejas. Un segundito también para que escuchemos al público que aquí le van dando tips. Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, cuéntanos, ¿cuál fue tu caso, el caso de tu familia? Bueno, mire, yo tengo un tío que había firmado este procedimiento. Él tuvo 2 infartos, en el segundo infarto él decidió firmarlo, pero cuando ya fue su tercer infarto, mi tía, que era la encargada, le dijo al doctor que ya se quedara sin entubar, sin nada, porque pues él lo había decidido así, pero el doctor dijo que no, porque él había pasado 2 infartos que posiblemente sí podría salir. Entonces mi tía, ante esa situación, le dijo al doctor que sí, que entonces lo entubara, y finalmente su proceso de muerte fue muy doloroso, terminó allagado, terminó adolorido, lastimado del cuerpo. Entonces, pero él nunca más recuperó la conciencia. Nunca recuperó, no entró en estado de coma, vegetativo, ¿no? Vegetativo permanente, sí. Ajá, y ya no tuvo conciencia, pero en medio de todo sí se le veía el sufrimiento, se le veía el dolor, y el sufrimiento también de nosotros, porque fue casi una semana de agonía en que el corazón no se le paraba. A ver, ¿y aquí tuvo razón el doctor porque pues ya había sobrevivido a 2 infartos o qué pasó ahí? Hay que decir que los avances biotecnológicos han hecho ciertos protocolos. Por ejemplo, en Estados Unidos, después del tercer infarto ya no se reanima,
¿sí? Pero estos son protocolos que se han ido adquiriendo de acuerdo con la práctica médica, ¿verdad? Con la lex artis, es decir, con lo que es apropiado para el arte médico. También es un arte, no solo es un conocimiento. Pero lo que quiero decir, tú hablabas, Fernanda, hace un momento, de la muerte cerebral. La Ley Federal de Salud dice que una persona que ya no registra ninguna actividad cerebral puede ser declarada como fallecida y se puede proceder a solicitar la donación de órganos a sus familiares. Pero no es lo mismo que estar en coma. No, a ver, es que la gente dice, vamos a hablar de lo que dice el habla común, ¿no? Sí. Dice, se quedó vegetal, posiblemente están hablando del estado vegetativo permanente o persistente, ¿no? Si ya no hay actividad cerebral, eso se puede saber con un electroencefalograma, ¿no? De acuerdo. Y usualmente la persona se le pone un respirador, ¿no? Para que continúe ejerciendo sus Pero nada más funciones. el cascarón. Se le da nutrición parenteral, es decir, a través de la vena con suero, ¿no? Para que siga viviendo. Pero si la persona ya no tiene ningún registro de ondas cerebrales, se puede declarar como fallecida y proceder a solicitar los órganos en donación. Eso está permitido por la ley en México. No me acuerdo en este mismo momento del artículo, pero está en la Ley Federal de Salud. Miriam, tú nos querías también decir hace rato algo. Sí, quería hacer un comentario. En el caso, por ejemplo, fíjate, de mi hermana. Ella iba a entrar a una cirugía de cerebro y antes de que entrara la senté y le dije, a ver, manita, ¿qué quieres? O sea, en caso de que se presente una complicación, ¿qué quieres que se haga? Entonces me dijo, no quiero que me conecten, no quiero que me hagan, no quiero que me tornen. Y entonces en ese momento nos movimos, ¿sí? Para que en el hospital se firmara su ley de voluntad anticipada. Estábamos ahí toda la familia, estaban sus hijos, su esposo, todo el mundo estábamos de acuerdo, pero es cuando vas a entrar en una situación que tienes que tomar una decisión, que tienes que hablar, pero también esto se puede hablar en una cena, en una comida del domingo. Claro, tranquilamente. Voltearte con tu papá y preguntarle, oye papá, en el momento que te toque morir, ¿quieres que te incineren o quieres que te enterremos? No, bueno, no se voltea el papá y nos da una cachetada. No, porque empiezas a hablar el tema. Una es ponerles el programa, por ejemplo, y a Claro. ver qué opinan. Claro. Sí, así como que no quiere la cosa. Sí, muy bueno. ¿A poco Claro, no, por Miriam? Maricruz, supuesto. ¿quieres Sí, decir algo? Yo creo Sí, que pues. algo importante es, por ejemplo, ante una operación hay posibilidades de salir bien, pero también de que no Pues salga sí. bien. Pero cuando antes de la operación no está declarada la terminalidad, ahí la firma se hace ante notario público. La única forma de firmar en el hospital es cuando la persona ya, el diagnóstico de terminalidad está dado. Ah. Es decir, cuando ya se dijo que no hay tratamiento curativo que le vaya a servir y cuando ya no tiene una esperanza de vida larga. Ese es un punto muy importante porque sí tenemos que tener como muy claros los momentos y las circunstancias. Claro. Otra situación, como esta que estás marcando, se hace ante notario. Y yo quisiera decirles que yo considero que cada caso es único, porque cada historia, Claro, cada situación totalmente. y la vivencia de la enfermedad de la persona y la familia, aunque la denominamos como la misma enfermedad, son diferentes. Y quiero decirles que nosotros estamos a sus órdenes. Ante circunstancias como la que comentabas, nosotros los podemos apoyar y asesorar para facilitar los procesos. A ver, ¿Por qué Eduardo. se tuvo que hacer una ley? Pues porque nos cuesta trabajo a nosotros, a nuestros familiares, a los médicos, a los abogados, o sea, somos personas y aunque la muerte es parte de la vida, es un tema que nos cuesta trabajo a todos. Entonces, nuestra función, una de nuestras funciones como Secretaría de Salud del DF es apoyar a todas las personas que necesiten asesoría, que tengan dudas de qué hacer, de cómo se hace, de si el hospital los apoya o no. Estamos a sus órdenes, con muchísimo gusto, porque ese es nuestro trabajo. Vamos a tener que ir a una pausita, ahorita regresamos con más preguntas, más inquietudes y también todas sus opiniones, así que comuníquese con nosotros. Hoy estamos hablando de voluntad anticipada. ¿Usted ya firmó su voluntad anticipada? No, aún no. Pues es un tema difícil, más que nada también es en cuanto a religiosidad, ¿verdad? ¿Ya lo firmó? No, gracias, porque siento que soy una persona muy sana y
pues gracias a Dios no he tenido la necesidad de estar en un hospital ni de que algún ser muy querido mío tenga yo que tomar esa decisión. ¿Ya la firmó? No. Pues porque no he tenido tiempo, la verdad. Cualquier persona en plenitud de facultades puede acceder a firmar su documento de voluntad anticipada. Además, al hacerlo, tiene la opción de decidir entre donar o no sus órganos al momento de morir. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Ya lo sabe, el tema del día de hoy es voluntad anticipada no es comprar la muerte, pero mañana en los temas de pareja de aquí de Diálogos en Confianza el tema será pareja y legalidad. Y qué bueno que tenemos aquí un notario porque de eso ni hablamos y nadie está pensando cuando se reúne o decide casarse o nada más vivir con otra pareja en que en algún momento a lo mejor viene algún pleitecín, mi querido notario, sí. Y viene el divorcio y entonces vienen los problemas legales. ¿Sí pasa o no pasa? Pasa muchísimo. De eso vivimos los abogados, te podría decir, ¿sí? En una gran medida, ¿no? Entonces, siempre. Hay que hablar de eso como prevención también. Siempre es importante, así como se habla del acomodo de las mesas en la boda, también es importante que hablemos de la situación legal, bajo qué régimen nos vamos a casar, qué es lo que vamos a hacer, es muy importante, no se pierdan el programa mañana. Bien, pues ahí está la invitación, ojalá y también nos acompañe el notario por aquí a las 9:30, igual que usted, para darnos su testimonio y sobre todo para que recibamos orientación. 9:30 de la mañana es el tema pareja y legalidad. Ahora vamos a ver un resumen sobre lo que nos han dicho respecto a la voluntad anticipada y después el testimonio de Lolita Ayala, que ella hace 6 años ya la firmó, pero fue a dar otra vez el apoyo y nos dice, hace falta trabajar mucho en torno a este tema todavía. Vamos a verlo. Las voluntades anticipadas son las decisiones que hacen los individuos en un documento legal que se registra ante notario para que en caso de que lleguen a estar en un caso muy grave, sepan los médicos qué tratamiento seguir. Cuidados paliativos, te voy a explicar, es cuando la enfermedad ya no responde al tratamiento. La ley de voluntad anticipada lo que dice es, por favor, no me conectes a la máquina. Hagamos conciencia de que vamos a morir. La decisión no está en manos del médico, no está en manos de la familia. Siempre estar pensando en una vida con dignidad, pero también en una muerte. Eutanasia, bueno, thanatos, muerte. Entonces, la buena muerte quiere decir una muerte procurada. La eutanasia tiene 2 maneras de hacerse, la activa y la pasiva. Los 3 conceptos importantes que maneja la ley Fernanda es precisamente la prohibición de la eutanasia, distanasia, que es precisamente una obstinación médica para tener al paciente por medios artificiales, y lo que procura la ley de voluntad anticipada es la ortotanasia, la muerte digna. Señora Lolita, ya hace 6 años que usted firma esta ley de voluntad anticipada, pareciera que el tiempo no pasa, qué bueno que seguimos aquí para poderla entrevistar, pero hace falta mucho por hacer en torno a esto. Así es, hace 6 años que inició este documento, yo soy una convencida de que yo no quiero que me alarguen mi agonía a la hora de la muerte. La firmé hace 6 años y tristemente en 6 años ha habido muy pocos registros, hay 2.600. Esto quiere decir que las personas no tienen la información para hacerlo, porque yo estoy segura que así como yo, millones de personas prefieren que su muerte sea tranquila y en su casa y no tener respiradores y tubos y alargar la agonía. Esto que viene con la voluntad anticipada de los servicios a casa de atención paliativa, yo creo que es maravilloso, porque yo creo que todos también queremos estar en nuestra casa, con nuestra familia, sin dolor, porque la atención paliativa también puede dar sedación, analgésicos, todo para que la persona esté cómoda en su casa. ¿En qué no le hemos trabajado estos 6 años? Porque usted hace 6 años hizo la invitación igual, pero 2.600 es nada. Es nada para 6 años. Yo creo que las personas no saben qué hacer. Yo he preguntado y dicen, ¿cómo la saco? ¿Cómo la saco? Ha faltado quizás un poco de información, que lo único que se tiene que hacer es ir ante un notario, ahí tienen los formatos, o al hospital, pero se prefiere que sea notarial, y
lo firma y en este mes va a costar 400 pesos nada más. Entonces, anímese, no quiere decir que nos vayamos a morir luego, porque hay personas que tienen temor de hacer testamento, que es una cosa muy importante de tener para evitarle también a los hijos juicios de intestados y muy problemático. Saque su testamento, haga su testamento y saque su voluntad anticipada. Muchas gracias. Qué interesante, ¿verdad? Aquí la opinión de Lolita Ayala, alguien que también ha luchado mucho por este tema. Y espérenme un segundito, miren, tenemos una pregunta conjunta y es como para el notario. Usted me decía, pero así como me lo explicó, de cuando va tu decisión contra la del doctor. A ver. Sí, podemos tener todo ya programado, ya firmado, ya todos de acuerdo, pero cuando se llega al hospital, el médico dice, y según sus conocimientos y según como él lo ve, dice no, se hace todo lo contrario. Legalmente, ¿cómo queda un médico así? ¿O quién decide de quién es la última palabra? Sí, porque ya está decidido de parte de la familia, de parte del mismo paciente, pero llega a un hospital. Y el micro dice, no, todavía no aplica. Ajá, y mire, espéreme, notario, acá tenemos la misma cosa. Adelante. O sea, yo tuve un infarto. Ajá. Ahorita yo creo que estoy más propenso a morir que alguien que no ha sufrido. Llevo le gana un periodista, jefe. Aquí en este país está más propenso a un luchador de derechos humanos. No sabemos, no sabemos. Pero ¿y luego? Si yo ya tengo de que cuando me muera van a incinerar, me da un infarto. Ya está hablado. Sí, ya está. ¿Tiene firmada su voluntad? Sí, ya estamos, ya mis hijos ya sabemos que mi esposa y yo nos vamos a incinerar. Ya tenemos hasta el nicho, ya está todo ahí. Entonces me da un infarto. Me dicen mis hijos, que digo que luego, órale, rápido. Me incineren. Sí, y si me agarraran y me dieran, lo vamos a velar. Y como a las 2 de la mañana despierto del... ¿Qué pasa? Ok, aquí dice, es lo mismo. Él ya tiene todo dispuesto, pero ¿quién dice que no puede salir bien en un segundo infarto? A ver, licenciado, aquí ¿quién tiene que decidir y quién tiene la última palabra según la ley? Vamos nuevamente y luego nos vamos a la ética, pero a ver, la ley. Vamos primeramente al inicio. Ok. Estoy en pleno uso y goce de mis facultades mentales. Este es el momento adecuado para que yo emita mi voluntad, gire las instrucciones correspondientes para el caso de encontrarme en una situación de etapa terminal. ¿Qué requiero para ello? Voluntad. No se requiere nada. Un documento de identificación, presentarse con el notario, platicar con el notario calificará la capacidad de la persona, la lucidez de la persona y le otorgará su voluntad anticipada. Pero hay una figura jurídica que quiero subrayar, que se llama el representante. ¿Quién es esta persona? Naturalmente estamos partiendo del supuesto de que entre tanto el paciente tenga la posibilidad de manifestar su voluntad, él podrá ir revocando su voluntad en cualquier momento. El problema es cuando ya no existe la posibilidad de emitir una voluntad, expresar una voluntad por las circunstancias en las que se encuentra el paciente. Existe una figura jurídica dentro del propio documento de voluntad anticipada que se llama el representante. ¿Quién es esta persona? El ejecutor del documento de voluntad anticipada, a falta de la posibilidad del signante, del suscriptor del documento, del otorgante del documento, de ejecutar la voluntad del derecho humano de esta persona de someterse a determinados procedimientos, no someterse a determinados procedimientos cuando se encuentre en esa posibilidad. Él va a ser el defensor, ¿no? De la voz de... El defensor. Ahora, y el ejecutor. Pero en este caso, pues es que va a decir el doctor, ¿quién sabe más, usted o yo? Y este señor... Todavía podemos rescatarlo del infarto. Ahí, ¿y entonces qué hago? ¿Me quedo callada? ¿Le alego al doctor? Sabe más el paciente. Ese es el que sabe. Y ese es el que tomó la decisión. En el caso del infarto. Un punto muy importante es que tiene que estar diagnosticado que la persona ya se encuentra en etapa terminal. Es decir, o sea, un infarto no es una etapa terminal. Aquí tenemos al señor radiante. Vivito y coleando. Gracias a Dios, aquí lo tenemos todavía. Entonces,
antes o sea, hay que ver toda una serie de elementos y los que saben sobre eso y los que van a hacer un diagnóstico adecuado son los médicos. Entonces, yo creo que es bien importante que tengamos claro esto. No es antes de una operación, no, o sea, porque no sabemos qué va a pasar. O sea, sí es antes de una operación ante el notario, ¿sí? Lo que no es que tú ya estés pensando que estás en etapa terminal si no ha sido determinada esa etapa, porque las circunstancias pueden ser muy diferentes y por eso hemos hablado de que es por persona. O sea, Entonces, y en realidad esto está pensado para enfermedades terminales, no para sucesos fortuitos como sería esto. Adelante, Eduardo. Sí, hay que decir que cuando existe un dilema o dos puntos de vista encontrados, a veces se recurre al comité de bioética del propio hospital. Es decir, que cuando se presentan estos problemas tiene que ser sometido a un comité multidisciplinario en donde hay trabajadoras sociales, psicólogos, a veces hay religiosos como un sacerdote, médicos, bioeticistas, abogados, ¿no? Y entonces allí se llega a una recomendación. Es decir, no es obligatorio lo que recomiende ese comité, ¿no? Y se trata de hacer entender a las partes, es como un mediador entre partes. ¿Y eso existe en el IMSS y en el ISSSTE? Debería existir en todos. Por ley está determinado que todos los hospitales privados o públicos deben tener un comité de bioética. A ver, ahora una pregunta. Lo supervisa la Comisión Nacional de Bioética. ¿Y que puede da uno llevar una normas segunda opinión? y Por fundamentación. ejemplo, en el caso de las chicas, ¿puede uno llevar otro doctor y que también emita una opinión? Claro que sí, en medicina siempre se recomienda una segunda y hasta una tercera opinión, no nada más quedarse en una, aunque a veces los medios de los que se dispone Pues no no hacen da para posible más. eso, pero si una opinión la da, por ejemplo, de alguna institución federal como IMSS o ISSSTE, podemos recurrir a una institución privada. Hay muchas instituciones, ¿no? De caridad y de religiosos y todo eso, que te pueden hacer otro diagnóstico y no es muy oneroso para las personas. A ver, haya Muchas mucha llamadas, participación. Son llamadas estas. Dice Adelante. Herminia González, cuando se tiene cáncer, aunque no haya dolor, hay mucho cansancio. ¿Se vale que a uno lo dejen morir contento y que los familiares ya no gasten? Hablan mucho de la cuestión económica también, que eso no lo hemos abordado. Es que el desgaste, como decía Miriam, es en todos los niveles. Sí. A ver, ¿qué se vale? dice aquí? A ver, nada más hay mucho dolor, pero no nos dice si está en etapa terminal. Es exacto, pero el cuidado paliativo precisamente atiende todas las necesidades de la persona en situación de terminalidad. Oye, además hay quien decide no tratarse, ¿eh? Hay quien dice, yo no le entro a las quimios o yo no le entro a la radiación. Eso es válido ante la ley. Sí, se especifica en la ley de voluntad anticipada a cuáles tratamientos sí quiere someterse y a cuáles no. Porque la ley de voluntad anticipada, tanto como esto que tú estás planteando, se refiere a la autonomía de la persona. Es decir, que ella se ponga sus propias reglas sobre lo que se le debe o no se le debe hacer. Pero no y lo que ella quiere o no quiere hacer. No se considera ni suicidio ni eutanasia al decir, yo no le entro a ese tratamiento. Todo paciente tiene derecho a decir si quiere o no un tratamiento, e incluso se discute hoy en bioética si tenemos derecho o no a saber la verdad. Hay personas que no quieren saber la verdad sobre su estado. ¿Cómo crees? ¿Y eso lo puedes especificar? Sí, es decir, hay personas que tienen tanto miedo de saber, por ejemplo, que tienen un cáncer o una deficiencia renal crónica o un mal ya incurable, que prefieren mejor no saberlo. Dice, usted atiéndame con lo que me deba tomar, pero no me diga qué tengo. Pero también puedes pedir saberlo, porque luego hay quien se lo esconde al enfermo. Pero también hay un derecho a no saber, que puede decidir la persona. Todo eso existe en bioética y son problemas muy agudos y muy importantes. Sí, claro. Quería anotar, Fernanda, si me lo permites, que la voluntad anticipada debe estar en el expediente clínico del paciente y en el propio hospital donde se está tratando. ¿Qué nos puede decir sobre la ley? Cuando una persona que ya se encuentra en situación de terminalidad decide firmar su voluntad anticipada, se hace ante el personal médico del hospital. Nosotros les pedimos que se haga un resumen clínico donde se explica cuáles son las razones que están determinando en este momento ya la terminalidad de la persona, y se llena un formato que ya vimos en la cápsula. Ese formato con ese resumen clínico, el resumen es firmado por el médico tratante y por un miembro del comité de bioética del hospital o bien por el director del hospital, es decir, trae dos firmas de los médicos
y a nosotros, ante el personal médico, presentan sus identificaciones oficiales vigentes, a nosotros nos hacen llegar una copia de esas ¿Y lleva identificaciones. testigos, lleva todo eso? Testigos, porque Ok. el testigo da fe del hecho, lleva al representante y lleva al testigo. Y el testigo dice, aquí esta persona, por su propia voluntad, firmó esto. Okay. Y esos documentos los recibimos nosotros en la Secretaría de Salud. Nosotros recibimos un original con 2 copias. Cada uno, nosotros nos quedamos con el original, una copia regresa al expediente de la persona y la otra copia a manos de la persona o de sus Muchas familiares. gracias, Maricruz. Vamos una pausa. Ahorita regresamos por acá con más preguntas y opiniones. ¿Usted cree que es importante firmar este documento de la voluntad anticipada? Sí, sí es muy importante, porque si uno ya está en fase terminal o está uno entubado o está uno sufriendo, yo creo que sí es importante firmar este documento para que nuestros familiares, pues de cierta manera, respeten nuestra voluntad. ¿Usted firmaría el documento de la voluntad anticipada? Sí, lo firmaría. ¿Por qué? Pues porque, bueno, para mí cuenta mucho, porque dejaría yo de estar sufriendo y de hacer sufrir a mi familia. ¿A quién le pediría usted? Porque en este documento tiene que dejar a alguien que autorice. ¿A quién le diría y por qué? Bueno, yo tengo a 3 hijas y de las 3 hijas le diría a la más chica que creo que ella respetaría mi voluntad, porque en muchas ocasiones uno deja dicho qué quiere para cuando está uno en fase terminal, sin en cambio los hijos no lo cumplen. ¿Tú crees que es importante firmar la voluntad anticipada? Pues es que mi manera de pensar igual es que a lo mejor si existe el documento como tal, desconozco si hay alguna base o algo que te hagan de cierta manera, no sé, a lo mejor secuestro o algo, provoquen un tipo de muerte porque saben que tú vas a ser donador de órganos. Entonces por eso me da desconfianza, pero sí igual, y si es una persona que de plano ya no va a vivir, pues igual está bien que se puedan quedar los órganos en donación, ¿no? Pero tú no la firmarías. No. Es importante mencionar que la ley de voluntad anticipada no permite ni faculta bajo ninguna circunstancia la realización de conductas que tengan como consecuencia el acortamiento intencional de la vida. Pues decirles que la voluntad anticipada es una ley de avanzada. Es una ley que permite la muerte digna. Pues hoy que estamos hablando de esta ley de voluntad anticipada, ¿cómo no entrevistar al doctor Armando Agüed? Que usted mismo lo dijo ahorita en sus palabras, somos una ciudad de avanzada, porque somos la primer ciudad que aprobó esta ley. Así es. Bueno, el día de hoy estamos muy contentos estando aquí en la presidencia del Colegio de Notarios con el señor presidente, el licenciado Eberto Castillo, y obviamente con 247 notarios del Distrito Federal que están apoyando la medida de poder hacer el instrumento notarial de la voluntad anticipada. Para mí es una de las leyes de avanzada más importantes que se han realizado en esta ciudad y en el país, que además ya se ha vuelto un ejemplo en varias entidades del país, e incluso hemos apoyado técnicamente, prácticamente para que ellos puedan llevar a cabo el tema de voluntad anticipada. Por ejemplo, el último fue en Nuevo León, con mi compañero secretario que me pidió todo el apoyo, y por supuesto estamos abiertos a compartir y ayudar a todos los que nos pidan poder llevar a cabo esto. Si los médicos por una cuestión de ética o de religión se niegan a llevar a cabo esta voluntad, esta ley de voluntad que firmó ese paciente, no lo realizan, ¿ahí cómo se hace? Bueno, siempre hay el tema de respeto a la objeción de conciencia. Sin embargo, esto ya es una ley y es el derecho del paciente a tomar ese beneficio. ¿Qué significa? Primero, obliga a que el médico y el personal de salud lo hidratemos, perfectamente hidratado. 2, alimentarlo adecuadamente, ya sea si está consciente comiendo o bien a través de una sonda. Tercero, que se le quite el dolor. Siempre en el tema de la eutanasia, que es algo que no estamos por supuesto a favor, porque la eutanasia lo que permite o lo que pretenden que permita es que alguien haga algo activo para privar de la vida a alguien, y eso no lo va a hacer nadie. Hay muchas familias que pretenden que en lo privado puedan atenderlo y venden la casa, el carro o los pocos ahorros
se tiran a la basura porque al paciente ya no hay manera de sacarlo adelante. Me parece que hay que pensar en el paciente primero que nada, 2, en la familia, el propio paciente tiene que pensar en su familia, y 3, obviamente, en el tema del Estado, porque no hay presupuesto que aguante tener en terapia intensiva por 2, 3, 4, 6 meses a un paciente que ya no hay nada que ofrecer. Pues ahí está otra vez esta aclaración, Fer, lo que es la ley de voluntad anticipada, pero ya escuchamos también, nos decía Marco Antonio, que en otros estados esta ley también ya está funcionando, pero tenemos muchas llamadas de estados donde toda esta ley todavía no está en vigor, como en Tijuana. Pues un caso, nos llaman de Michoacán, Isabel Morales de Tijuana, un saludo para ellos, y nos dice qué puede hacer. ¿Se puede trasladar a uno de los estados donde sí está ya permitida la ley de voluntad anticipada? Sí, pero solamente sería aplicable si la persona falleciera o tuviera se enfermara ahí en ese estado. En ese estado. Sí. O sea, si está en el hospital de ese estado. Así es. ¿no? Porque una persona que tiene su ley de voluntad anticipada en el Distrito Federal y lo llevan a Huixquilucan, ya es otro asunto. Y no se respetan ahí. Hay una relación entre estados, ¿no? Por ejemplo, Estado de México tiene su ley de voluntad anticipada. Así ¿Ahí es. qué pasa? Ahí se respeta. Pero Igualmente, si llega a un estado donde no hay ley, no hay forma de respetar. No hay forma porque el personal de salud de la institución de salud a donde llegue esta persona va a desconocer totalmente la existencia de ese documento. Tenemos más información que darles, nos están solicitando. Vámonos por parte. Mire, en el centro de contacto con la audiencia está el licenciado Eric Efraín López Medina contestando todas sus dudas. Le agradecemos muchísimo, de verdad, que nos haya dedicado este tiempo para resolver sus dudas, así que usted aprovéchelo y comuníquese. También nos están diciendo que mañana quieren venir al programa y no les di los teléfonos, se los voy a dar para que usted se comunique y aparte su lugar. Es el 5341 1193 y 5341 4687. Y de una vez, Fer, ya... Oye, les encanta venir los viernes, Sí. aparte porque está mi compañera Carmen Muñoz, porque así como es de pareja, les deja tarea para todo el fin de semana. Así que ahí está. Largo, ¿verdad? Y nos están preguntando el costo normal de la ley de voluntad A ver, anticipada. 1,700 pesos. Ese es el manera costo ordinaria, sí. de manera ordinaria. 1,200. No, 1,200. A ver si nos quiere aclarar. 1,700 es el precio normal del arancel de notarios. Durante el mes de marzo, para las personas de 18 a 59 años es de 1,200. Y para adultos mayores es de 400. Ahí está hecha la aclaración. Sí son correctas estas cifras. Muchísimas gracias. Fer, tenemos más A testimonios. ver, adelante, caballero, dígame usted. Porque es un buen señalamiento, lo que nos va a hacer. Yo nada más quisiera que nos aclararan, los bebés ¿Y no, los no niños? tienen voz ni voto. Y los niños hasta los 18 años son niños. ¿Qué pasa ahí? Adelante, Bien, maestro. desde la bioética se considera que los menores de edad tienen una voluntad subrogada, es decir, ellos no pueden decidir por sí mismos. Hay casos especiales que a los 16 años se puede decidir, por ejemplo, cuando ya no existe el padre o tutor, ni algún Pero si familiar existe ascendiente, alguno, pero si existe, hasta los 18, ¿no? Hasta la mayoría de edad, no puede decidir por sí mismo Oiga, la y persona. puede estar externando de viva voz el menor de edad que quiere otra cosa y los papás aferrados a una diferente y ni modo. Sí, en Argentina y en otros países ha habido casos de personas hasta de 12 años que pueden expresar su voluntad y es admitida, pero no es el caso de México. Uy, no. Pero aquí, A ver, Miriam. aunque no sea cuestión legal, yo sí le pido al público, a la audiencia, escuchemos qué es lo que nos está diciendo nuestro paciente. No importa qué edad tenga, no importa. No digamos, ya está chocheando o no No, sabes no, lo que no, o sea, dices. Por todo favor. paciente, toda persona tiene derecho de declarar lo que quiere hacer, ¿no? Y un niño de 10 años puede decir, por favor, ya no me lleves al hospital, ya no quiero más tratamientos, ya no quiero. Y tenemos que escucharlos. Yo les diría que efectivamente en el caso de los niños ellos no pueden firmar documento. Pues no porque tienen aún voz ni no voto tienen ante la ley, audiencia. Sin embargo, sí tenemos formatos firmados por padres de niños que estuvieron en esta situación o que han estado en esta situación, y la decisión de los padres, ellos muchas veces son quien se lo piden al médico precisamente porque están viendo el proceso de su hijo, están viendo el deterioro Oigan, de su a hijo ver, Miriam, y el pero ¿y cómo le sufrimiento. explicas a un niño? Porque a veces, por ejemplo, yo le preguntaría a mi hija, claro, depende a qué edad,
¿cómo se lo explicas? ¿Cómo le dices a estos niños que ya están muchas veces en estadio terminal, cómo le dices, vamos a hacer esto, no vamos a hacer el otro? ¿Qué opinas si comenzamos con un nuevo tratamiento? ¿O te quieres ir a la casa? Qué bonito. Ok, y ya se lo preguntas al niño. Se lo preguntas abiertamente, porque, bueno, es todo un es tema. Dolorosísimo, Fernanda, es mira. todo un tema. Hubo el caso de un chiquito que ya tenían 6 meses aquí y ya no había absolutamente nada que hacer, un niño de Chiapas, mi buen Paco. Y bueno, tuvimos la oportunidad de mandarlo a casa y a las 24 horas falleció en su casa. A gusto, como Pero ¿qué te quiero decir? Muere, no es lo mismo para la mamá el transportar un cadáver, ¿sí? Que el transportar al hijo. Son 2 cosas diferentes. Entonces, yo lo que siempre les recomiendo es, si hoy es jueves, ¿sí? Si hoy muere mi paciente, mañana viernes, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Qué voy a pensar que me hubiera gustado hacer? ¿Qué me faltó hacer? ¿Qué me faltó hacer? Porque ¿sabes qué? Tengo todavía un día, aunque sea. ¿Qué me faltó decirle? ¿Cuánto me faltó abrazarlo? Bueno, toda esta cuestión de despedida, toda esta cuestión de identificar, de hablar, de decir, es importantísima. Pero esto es de cuidados paliativos, ¿no? Este es el acompañamiento que bien decía el compañero. Es esta parte de irlos acompañando. Pero nuestra cultura actual es como de no te rindas y hasta el último. Échale ganas. No, bueno. Sí. Échale ganas. Mira, con Paco, le dije a Margot, su mamá, le dije, durante todo el trayecto hasta que llegues a la casa, es importante que le digas, Paco, échale ganas, ya vamos a casa, vas a ver a tus hermanos, Paco, échale ganas, ya estamos llegando a casa, vas a hacer, Paco, échale ganas. Pero una vez que llegas a casa, ¿sí? Tienes que decirle, Paco, por el amor que te tengo, cuando sea tu momento, te puedes ir. Qué bonito. Adelante. Yo creo que la mejor manera de explicarle a los menores de edad es según su capacidad y su nivel de comprensión y en su propio lenguaje, desde el fondo de su corazón, la persona que le va a explicar, desde luego sin ningún término médico, ¿no? Porque a veces esos términos, hasta para los adultos, nos resultan muy complejos, ¿no? Difíciles de entender. Así que sí se puede hacer esa explicación, ¿no? Y afrontar la verdad. Hay que tener mucha valentía, mucho aplomo, mucha seguridad de sí mismo para hacerlo. Ese sería mi consejo. Sí, porque si uno se quiebra hablándole. Yo les diría que es común que evitemos el tema. El paciente, incluso los niños, tienen muy claro que su momento está cercano. Los adultos también. ¿Por qué no lo dicen? Porque están protegiendo a sus familiares, porque están protegiendo a sus seres queridos. Por el otro lado, la familia también lo sabe. ¿Y por qué no lo abre? Porque están protegiendo. En realidad creemos que protegemos. Yo sí considero que es más saludable que abramos los temas, que lo comentemos, que le preguntemos a la persona qué quiere y no que nos esperemos a decir lo que no hicimos. Decía la palabra mata la cosa, ¿no? Al nombrarlo se esfuma. Claro, a ver. Elizabeth Kubler-Ross tiene una frase que me encanta y dice, qué pena que al final de la vida nos separe una mentira. ¡Ay! ¡Qué fuerte, qué fuerte! A ver, Nora, por favor. Liliana Celis dice, mi abuelito falleció el pasado 20 de febrero, tenía firmada su voluntad anticipada ante el notario, tenía 96 años, estaba perfectamente bien de sus facultades mentales, pero su estado físico no, todo estaba perfecto, pero cuando llegamos al hospital, los médicos con palabras textuales nos dijeron esto. Los abogados no saben nada de medicina y vamos a hacer lo que consideramos prudente y no lo que nos dicen los abogados. Al final lo hospitalizaron, lo entubaron, cosa que nunca quiso mi abuelo. Creo que debe existir concientización en los médicos para que respeten la voluntad anticipada. Ese es otra vez el alegato. ¿Cómo le digo? No, me llevo a mi enfermo. ¿Qué hago? A ver, justamente la voluntad anticipada evita estos problemas. Pero ¿cómo acuso a esos doctores? Nosotros hemos estado trabajando muy de cerca con doctores, con hospitales, con clínicas y invariablemente sí encontramos resistencia, pero repito lo mismo, si lo necesitan estamos a sus órdenes. Claro. Nosotros podemos apoyarlos. Pero ¿dónde hablamos en una emergencia de esas? Porque es un jaloneo de la camilla, se pueden comunicar con nosotros al teléfono Medicina a Distancia, que es el call center de la Secretaría de Salud, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, es el 51 32 0909.
y si no, nosotros pues, le llámenle a los damos seguimiento abogados, y que vayan apoyo a ahí quien lo que se peleen, necesite. ¿verdad? Es como cualquier otro derecho. Hay que hacerlo valer. Claro. Como cualquier otro derecho. Pero como en ese momento llama un En abogado, ese se lo momento. paso, en ese llamo a él. momento pueden hacerlo y nosotros estaremos apoyando. Estamos generando una cultura que implica cambiar nuestra visión de las cosas. A veces lo decimos y lo volvemos a decir y lo volvemos a decir. ¿Y qué pasa? No lo quiere escuchar la gente, no lo queremos escuchar, eso es una realidad. El tema de la muerte sigue siendo muy complicado para todos nosotros. Entonces, en ese cambio de cultura, ese sensibilizarnos en el tema, ese hacer conciencia, va siendo poco a poco. Y yo lo que digo es que hemos visto un cambio en la reacción de la gente con el paso del tiempo. Ahora ya saben que es un tema del que ya oyeron hablar. A lo mejor no lo han escuchado con mucha atención, pero el irlo repitiendo va sirviendo. Y sobre todo mi invitación es a que cada uno lo reflexionemos. Siempre la recomendación es pensémoslo y hagámoslo ahora, no hay que esperar. A ver, señora, su caso, por favor. Bueno, yo tengo a mi hijo tiene hipertensión pulmonar. Él me dijeron que tenía un soplo. Le hicieron estudios y me decían que era un soplo. Ya, como él no se ponía morado ni nada, era un bebé normal, ni se cansaba. Cuando él tenía 10 años, el niño empezó a sacar sangre por la boquita y yo pensaba que era de los dientes. Cuando yo lo volví a llevar al doctor, me dijeron que era hipertensión pulmonar, que estaba ya muy fuerte la presión le llegaba más sangre que oxígeno hacia los pulmones, que simplemente que pues la presión del pulmón que tenemos que tener debe ser al 30 máximo o al 40. Él la tenía al 100 o creo más de 100. Entonces ahí me lo desahuciaron a mi niño y pues yo lo llevé a varios hospitales y me decían lo mismo, ¿no? Que ya no había nada que hacer. Pues yo no descansé, ¿no? Hasta seguir hasta que pues yo lo llevaba a varios hospitales y en el cardiología de Tlalpan, pues yo ahí lo atendía desde bebé. Y volví a regresar yo ahí, fui a La Raza, me dijeron lo mismo, ahí estuve internado, le hicieron cateterismo y que no era candidato a una cirugía porque si lo operaban él moría. Entonces pues salí con el corazón deshecho, ¿no? Pero no me di por vencida y sigo luchando y mi hijo pues yo lo veo bien, es un niño normal. ¿Cuántos años tiene ahorita? Tiene 13, va en la secundaria técnica. ¿Él conoce su condición? Pues sí, yo ¿Sabe le hablo. que los médicos dicen que la medicina por el momento no sabe qué hacer con su enfermedad, su padecimiento? Pues muy poco, pero sí él está consciente. Yo sé que él está consciente y a veces él se siente un poco mal, pero no nos los da a saber porque siente que nosotros yo pienso que él siente que nosotros nos vamos a sentir mal. ¿Le dieron una expectativa de vida? ¿Ya le dijeron algo? Porque no nos han dicho, nada más a mí me dijeron que pues que iban a ver, le hicieron un cierre, pero muy muy leve, o sea, se la bajaron al 80. Ahorita está tomando un medicamento que se llama el Sildenafil y es mucho medicamento para él porque él toma 3/4 de pastilla cada 6 horas de 50 miligramos. Entonces es mucho medicamento, me habían dicho que le estaba haciendo daño al hígado, le hicieron muchos estudios que fueron muy fuertes para él y él se traumó mucho cuando le hicieron el estudio de enema colon por enema. Aquí tenemos la misma situación con la señora. ¿Qué van a hacer? ¿Lo tiene que hablar? ¿Se esperan a que llegue un momento de gravedad en el hospital? Regreso del corte contigo, Eduardo. Espérame. Gracias. También, Miriam, ¿qué le podemos decir a la señora? Porque es frustrante sentirse impotente y pensar que el hombre ya llegó a la luna y no pueda curar todas las enfermedades que mostramos. Es muy... de veras es desolador. Ahorita regresamos, espérenme un segundito y recuerden que sí tenemos quien los atienda en nuestro centro precisamente de atención telefónica. Ahorita regresamos. El objetivo de la ley de voluntad anticipada consiste en proteger hasta el último momento de la vida la dignidad de una persona en etapa terminal, proporcionando las mejores condiciones físicas, psicológicas y sociales para que pueda tener una muerte digna.
Según cifras de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a 6 años de entrar en vigor la Ley de Voluntad Anticipada, 2.504 personas han firmado el documento con el que establecen la decisión individual a no recibir tratamientos que prolonguen la vida, sino solo aquellos que aminoren el dolor de cara al fallecimiento. Quiero decirles que hoy es un día muy especial, porque pondremos en marcha marzo, mes de la voluntad. Pues ahora estamos con el licenciado Heriberto Castillo, que es el presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal, que por supuesto tenía que estar en este evento de la Ley de Voluntad Anticipada. Usted dio estadísticas, licenciado, y dijo, de las 2.600 personas que han firmado esta voluntad aquí en el distrito, el 90% lo han hecho con notarios, el 10% en hospitales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ante el notario no se tiene que estar en una enfermedad con etapa enfermedad terminal, y conscientemente a partir de los 18 años y en adelante, siempre y cuando esté plenamente lúcido, puede otorgarse el documento de voluntad anticipada. Se otorga en los hospitales cuando la persona ya está hospitalizada y cuando ya se encuentra en etapa terminal, de ahí que el número tan importante de documentos se haya otorgado, el mayor número de documentos se haya otorgado ante el notario. Esa es la razón. Y lo que nosotros recomendamos es que se haga precisamente con el notario y precisamente sin ninguna presión y seguramente sin ninguna enfermedad terminal, que eso es lo más importante, con plena conciencia, y como todos esperamos que, como sucede muchas veces, que contratamos a veces un seguro pensando en no utilizarlo, lo mismo, podemos otorgar el documento pensando en que a lo mejor no se va a usar. Nosotros estamos tratando de apoyar con costos muy accesibles, precisamente para promover esto y con el mejor ánimo de todos los integrantes del Colegio de Notarios para que se firme este documento. Brevemente nada más, la cuestión de la edad, ¿puede ser a partir de los 18? De los 18 años, y muy importante, sin tener ninguna enfermedad terminal. Eso es lo más importante. Oiga, ¿y no podría ser gratuito por nada? Tendría que considerarlo en el consejo directivo del colegio. Tenemos un costo muy accesible en este mes para los adultos mayores de 400 pesos. Es un costo verdaderamente accesible, ya, porque además estamos pensando que las personas no están en etapa terminal. La regla general es que las personas que han hecho el documento de voluntad anticipada no están en etapa de una enfermedad terminal. Pues le agradecemos muchísimo, ahí está la información y bueno, siga con nosotros en el programa porque tenemos todavía más. Muchas gracias. Buenas tardes. Oigan, y nos quedamos también con el caso de la señora que nos comentaba, bueno, que su niño desde los 10 años, pues ya definitivamente lo desahuciaron en los hospitales, él ya tiene 13, sin embargo, pues no quiere tocar el tema, sobre todo el niño, porque siente que derrumba a los papás. Y yo creo que cualquier papá estaríamos así, señora. Digo, no puedo decir que la entiendo, porque hasta el que lo está viviendo es cuando verdaderamente se siente ese dolor tan grande. A ver, ¿qué hacemos aquí, Es muy bueno Eduardo? oír que Platícanos. un paciente ha seguido viviendo, pero hay que prepararse. Yo le recomendaría que usted como madre y también su pareja hagan una voluntad anticipada para ese niño y hablen con él. La comunidad de apoyo que tienen ustedes le ha dado mucha vida a ese niño, pero él debe también comunicarse más con ustedes. Ahora bien, quiero decir que si es necesaria esa voluntad anticipada, este es el momento de hacerla, porque podría en cualquier momento fallecer. Esta es una. Y la otra, acuérdense siempre que los diagnósticos médicos no siempre son exactos y correctos. Puede haber algún diagnóstico médico que sea inexacto, incorrecto y a veces hasta falso. O que la ciencia todavía no alcance a definir exactamente. Exactamente, Entonces, a veces por bueno, falta de conocimientos, de tal suerte que ahí por está eso la sorpresa, hemos ¿no? recomendado y somos partidarios en bioética que pidamos 2 o 3 opiniones médicas. que la Eso era lo señora que ya hizo tenía la que visita decir. a las 7 casas, ella recorrió todos los hospitales. No, imagínense, 2 veces cateterismo, imagínense el dolor. A ver, mi querida Miriam, tú le sabes este asunto y la tanatología no solo sirve para cuando ya partió el paciente, sino para que todos puedan hablar. ¿Qué se hace en este caso? ¿Se vale hablarlo, abrazarse y llorar y llorar y Pero llorar? por supuesto, pero yo sé que estamos al final del programa. Es todo un
tiene mucha cosa de fondo. Dicen los maestros que todos venimos a esta vida a aprender algo y a enseñar algo. Nos puede llevar un día, nos puede llevar 10 años, nos puede llevar 50 años, y hay gente que tiene 80 años que no tiene idea a qué vino esta vida, ¿sí? Los niños son almas viejas, son almas que vienen a lo que tienen que venir y se van, porque no tienen que estar perdiendo el tiempo como nosotros a ver a qué me tocó venir. Entonces, pero ese es otro. Los niños que parten pronto. Los claro. niños que parten pronto son almas viejas que vienen exactamente a lo que tienen que hacer. Oye, Miriam, ellos deberían en este caso pedir una ayuda tanatológica. Se vale, porque es a lo único que no ha acudido y yo creo que les puede sanar mucho el alma, ¿no? Sí, más que cuestión tanatológica, con muchísimo gusto nos sentamos, nos echamos un café y les platico lo que me han enseñado a mí, que es parte de esto que a mí me permite trabajarlo como una gran herramienta, ¿sí? El poder explicarle a una madre, ¿sí?, que su hijo viene a cumplir una misión y que seguramente en este momento ya sabes cuál es esa misión, ¿sí? Si puedo contar en 10 palabras. Sí, adelante. Me tocó trabajar con una niña que tuvo un accidente de 3 años, quedó con muerte cerebral y estaba 6 meses, estuvo pues viviendo artificialmente no, le quitaron los equipos. El punto es que llegó a la casa y pregunta, a ver, ¿cómo está la familia? Esta niña, los padres se iban a divorciar. Cuando sucede el accidente, la niña, ¿sí?, tiene el accidente y la familia decide no divorciarse. Y entonces la misión de la niña era mantener esta pareja juntos. Cuando yo fui a verlos, lo que hice ahí fue una constelación, poner las cosas en su lugar y ponerle a la niña el lugar de hija y ponerle a los padres el papel de padres y que le quiten este peso a la hija porque ella no tiene nada que ver con la relación de ellos. Y entonces hay que ver qué es lo que está realmente profundamente allá adentro en el sistema familiar para ver cómo podemos ayudarles. Pero el hecho de que esté con nosotros o no esté con nosotros su hijo, ¿sí?, es cuestión de él, es su misión, ¿sí? Nosotros lo único que podemos hacer es abrazarlo, decirle cuánto lo amamos y cuánto le agradecemos el que nos haya escogido como padres y que nos haya permitido trabajar 13 años con él, y 14 años, él, ¿no? 15 años y el tiempo que se vaya presentando, ¿sí? Pero es muy importante. Antes de irse, por favor, pasa con muchísimo nuestra amiga gusto, Miriam para para que de servirles. veras echen ese cafecito y platiquen. Claro. Me lo exigen, licenciado. También en la las redes. anécdota con su No. mamá, por favor. Y también Eduardo tiene otra anécdota familiar. A ver. Me quiero yo nada más robar 2 minutos para una reflexión en el sentido de qué necesidad y para qué tanto problema, decía por ahí algún cantautor. ¿Por qué llevar el documento de voluntad anticipada y la elaboración del testamento a la etapa final de la vida, cuando realmente debe hacerse en las condiciones más de más lucidez, de más capacidad? A mí, desafortunadamente, sí me tocó, ojalá hubiera existido este documento de voluntad anticipada en el año 2001, donde después de 3 días de terapia intensiva, con el costo que ello genera y sin ningún resultado, me correspondió a mí, gracias a Dios, un doctor que con toda fineza y toda caballerosidad me explicó la situación de mi madre y me motivó a tener que tomar la decisión correspondiente. Y ese es el primer gran shock. Segundo es comunicárselo al padre. Tercero, comunicárselo a los hermanos, siendo el menor de todos ellos. Y mi padre ya también en condiciones no favorables, y verdaderamente a mí me hubiera tranquilizado mucho más que mi madre hubiera tenido a su alcance una herramienta de esta naturaleza y hubiese otorgado un documento de esta naturaleza. Claro. Y hubiera sido más fácil hablar con los hermanos y con todo el mundo.
Eduardo, y ahorita vamos con Maricruz. Eduardo. Bien, Cuernavaca, Clínica T1, IMSS, mi madre enferma de leucemia, empieza a tener enfermedades hospitalarias, infecciones contraídas ahí, no hay clínica del dolor, nadie palia su dolor, no se le puede ya ni siquiera tocar del profundísimo dolor. Yo la veo fallecer y veo actuaciones médicas horribles, un médico a horcajadas de ella dándole RCP, ¿no? Estoy indignado, lo denuncio. En Morelos no hay una ley de voluntad anticipada. Hablé con la jefa de medicina interna y me dijo que ahí no había clínica del dolor en un hospital de alta especialidad donde hay niños con cáncer, y eso es injusto, que las instituciones públicas gasten millones y no atiendan adecuadamente a los pacientes. Cuando mi madre estaba muy grave y por fallecer, pedí que la sedaran para que muriera en paz. Incluso a eso se negaron. Que no, que iba a tener alucinaciones con la morfina, no sé qué tanto, ¿no? Fue una muerte horrible, no se la deseo a nadie. Esa incompetencia sigue estando en muchos de nuestros hospitales públicos y no sé si en los privados. Ese es mi testimonio. Qué tremendo, Eduardo. A ver, ¿qué se está haciendo, Maricruz? Yo quisiera retomar tu experiencia, Eduardo, si me lo permites, para hacer un énfasis que esta parte no la hemos platicado. ¿Qué pasa con la familia cuando un ser querido se va? ¿Qué diferencia hace cuando el ser querido se va de una manera más tranquila, cuando se va bien cuidado, cuando se va en paz? ¿Y qué diferencia hace cuando se va en una circunstancia de esa? ¿Con qué nos quedamos los que nos quedamos vivos? Eso hace mucha diferencia también. Y entonces, de ahí lo que tú nos decías, hay que pensar en nuestros seres queridos. ¿Qué diferencia hubiera sido que la decisión la tomara mi mamá? Entonces, yo digo, sí debemos de pensar en nosotros y debemos de pensar en nuestros seres queridos. ¿Qué queremos para todos nosotros? ¿Cómo queremos que si llega esa circunstancia la vivamos como familia? Y yo considero que esto es un regalo enorme que nos da la voluntad anticipada, el que tenemos el derecho a elegir qué tipo de tratamiento, en dónde recibirlo. Y en este sentido yo les quiero completar, la Secretaría de Salud del DF tiene ya varios hospitales donde se está dando el servicio de cuidados paliativos y tiene además 2 servicios que son muy importantes para este tema de cuidados paliativos. Nosotros damos atención domiciliaria en las 16 jurisdicciones de la ciudad y en todas hay servicio de cuidados paliativos. Y por otro lado tenemos el teléfono de medicina a distancia que atiende muchas dudas, tienen muchos programas, pero entre otros está el de voluntad anticipada, donde se disipan sus dudas, y si es necesario, por el tipo de llamada que se comuniquen directamente con nosotros, ellos nos hacen la liga para que nosotros los atendamos. Pero también atienden a los pacientes y sobre todo a los familiares. Cuando una persona ya se fue a casa, a veces hay dudas que se pueden resolver con una llamada. A veces hay angustia que se puede resolver con una llamada, con una buena contención, con alguien que te escuche del otro lado del teléfono. Y entonces no es necesario, como decías, Miriam, salir corriendo a las 4 de la mañana al hospital. A esas horas puedes tomar el teléfono y decir, no sé qué hacer, me siento mal, lo que sea. Se puede dar en ese momento una asesoría que muy posiblemente va a bajar la ansiedad, las dudas, y va a permitir que esa persona esté en el mejor lugar que puede estar. En general decimos la casa. Yo creo que es la casa, pero también se puede elegir hacerlo en el hospital. O sea, no está... Lo que sea tu decisión. Lo que sea tu decisión, porque también platicábamos hace ratito que habíamos hablado de costos, pero no estamos considerando lo que es para una familia que vive en el sur de la ciudad tener a su paciente en el norte, desplazarse de sur a norte. Abandonar al resto de la familia, a lo mejor dejar de trabajar, dormir los hermanos en la calle. Que luego nadie quiere ir a cuidar y le toca uno hay solo. Muchas condiciones rudo, de un desgaste profundo ante situaciones que no son necesarias. Oye, yo creo y que eso es algo que debemos de considerar. De llamar la atención, es una cuestión, nos hacían mucho hincapié, de estos documentos que se han firmado de voluntad anticipada aquí en el distrito, el 65% lo han firmado mujeres y son madres solteras. Eso de llamar muchísimo la atención. Qué curioso. Y nos decían también, los hombres que lo han firmado es porque las esposas los han acompañado. Sí, lo llevamos a rastra. Eso llama mucho. Oigan, acá tengo a don Raúl. A ver, yo no le creo que tenga 91 años, don Raúl. Tiene mucha cuerda y nos contaba de su mamá,
que ella falleció hasta los 100 años. Hace rato no pudimos escuchar la recomendación que le hacía a su mamá porque no tenía micrófono. ¿Qué le decía a su mamá? Me decía que para durar 100 años no fumara, no tomara, no desear la mujer del prójimo. Le digo, ay, abuela, eso sí, perdóname, pero hay cada señora que... Don Raúl, y lo vamos a canalizar porque fíjate que la mamá del señor todavía, a los 100 años ella seguía cosiendo. Ya, a los 80. A los 80 hizo unas muñecas hermosas que merecen estar en un museo a la vista y disfrute de todo el público. Lo vamos a canalizar igual con sus juegos numéricos que hace él. Imagínense, no, pues con razón hace gimnasia mental, don Raúl. Oiga, ¿y usted ya tiene firmada su voluntad anticipada o no? Pues lo malo es que, mire, a mi madre la incineraron. Es un crimen. Incinerar una. No, pero la voluntad anticipada no es solo de esto, Eso es no es. otro tipo de situaciones y tratamientos que se le van a dar. Además, usted puede especificar que no quiere que lo incineren. Conocí a un amigo que se accidentó y quedó con problemas de salud. Entonces, se le vino un ataque cardíaco y se falleció. Su hijo era médico. Entonces él le dio duró unos minutos así. Entonces cuando volvió en sí, dijo, ¿por qué me volviste a la vida? Yo estaba encantado allí en donde estaba. Por eso sirve la voluntad anticipada, jefe. Ahorita lo vamos a llevar de la manita porque como ya no está la mamá, que lo lleve a rastras para que conozca bien ese papel y ese documento. Nora, ya para cerrar, que se nos acabe el tiempo. Al licenciado Eric López Medina, que estuvo en el centro de contacto con la audiencia. Nada más eso, Fer, y gracias a toda la gente que se comunicó. Muchas gracias por su paciencia, por estar aquí, por sus preguntas y a ustedes también por su atención. Pero ya se nos va el tiempo, a ver, quiere echarse un chascarrillo. Ya no da tiempo, don Raúl, ahorita nos lo cuenta y a ustedes los esperamos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias.